Hola culinaris, bienvenidos, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar unos deliciosos taquitos dorados de papa culinaris. En lo que estas papitas se cocen, ¿qué les parece si me acompañan y les muestro qué ingredientes vamos a necesitar? Pues bueno culinaris, vean, aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a necesitar. Por este lado tengo tortillas de maíz, tenemos también por aquí queso cotija, tenemos un poco de lechuga ya picadita. Tenemos por este lado tomates para hacer una salsita de tomate. Esta vez la vamos a hacer totalmente diferente que para las flautas. Tenemos un poco de cebolla. También tenemos por aquí aguacate. Vamos a necesitar también una barra de mantequilla. Vean culinaris, también por este lado tenemos una zanahoria, tenemos limoncitos. También vamos a ocupar crema. Ustedes pueden utilizar de la que sea más de su preferencia, ¿ok culinaris? Tenemos un poco también de orégano. Vamos a necesitar también un poco de pimienta y pues no debe de faltar la sal culinaris. Así es, estos son todos los ingredientes que vamos a necesitar para preparar estos ricos y deliciosos taquitos dorados de papa. Esta receta va a quedar súper deliciosa culinaris. Vean culinaris, al parecer estas papitas ya están bien cociditas, ya pasaron unos cuantos minutitos. Una vez que el tenedor ya se lo puedan insertar y fácilmente salga es porque ya están bien cociditas las papas culinaris, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar a que se enfríe un poquito en lo que vamos a preparar los demás ingredientes. Vean, por aquí ya tenemos la salsita de tomate culinaris. Esta salsita solamente la licuamos. Miren, son 4 tomates, le pusimos un cuartito de cebolla, agregamos un poco de orégano, una pizca de orégano, una pizca de sal y un poquito de agua. Y con eso quedó esta salsita lista. Esta es para bañar los taquitos culinaris, no está nada picosa, así que queda deliciosa. Bueno culinaris, ya les mostramos cómo preparamos la salsita de tomate. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pelar estas papitas. Obviamente ya se enfriaron un poco culinaris para poderlas pelar con la mano. Está súper fácil hacer todo esto. Vean, se pela muy rápido la cascarita. Una vez que las tengamos listas, vamos a ir machucándolas culinaris con el machucador de frijoles. Igual lo pueden hacer con un tenedor, como ustedes más se acomoden, pero yo les recomiendo mucho que lo hagan de esta manera, es súper más fácil y más práctico, ¿ok? Una vez que ya está bien molidito toda la papa culinaris, vamos a agregar todos los ingredientes para sazonarla, ¿ok? Entonces culinaris, una vez que ya la tenemos lista, lo que vamos a hacer es agregarle un poco de pimienta. Esto se los voy a dejar al gusto de ustedes porque, como les he dicho, cada persona somos muy diferentes en nuestros gustos, ¿ok? Vamos a agregarle también un poco de sal y la mitad de una barra de mantequilla, ¿ok? La mantequilla ustedes pueden utilizar la que sea más de su preferencia culinaris, ¿ok? Siempre y cuando sea mantequilla. Una vez que ya le agregamos pimienta y sal al gusto, lo que vamos a hacer es que lo vamos a mezclar todo muy bien. Como la papa está un poquito caliente, no está totalmente caliente, así súper, está un poquito tibia. Todavía la mantequilla se puede derretir al momento que lo vamos mezclando, ¿ok? Así es que les recomiendo que la papa no esté totalmente fría para que la mantequilla se pueda disolver, ¿sale? Entonces, una vez que ya esté listo culinaris, vean, así es como nos queda el puré de papa para preparar estos taquitos. Ahora sí, vamos a preparar los demás ingredientes culinaris. Miren culinaris, esta cremita que tenemos aquí la vamos a sazonar un poco para darle un sabor delicioso. Vamos a agregarle un poco de pimienta, le agregaremos también una pizca de sal y por último una pizca de consomé de pollo. Si ustedes no tienen consomé de pollo y es consomé vegetal, pues también sabe delicioso. Vean, así es como nos debe de quedar culinaris. Una vez que tengamos los ingredientes ya listos,
en la crema lo vamos a mezclar todo muy bien y esto le va a dar un sabor riquísimo, culinaris. Vean, no queda muy condimentada, así es como va a quedar. La verdad les va a encantar si lo preparan de esta manera. Pero bueno, vamos a continuar. Ahora lo que vamos a hacer, culinaris, es que vamos a picar esta pieza de cebolla que tenemos por aquí. La vamos a partir a la mitad y las vamos a cortar en medias lunas, lo más delgadito que se pueda, ¿ok? A nosotros nos encanta con cebollitas curtidas, culinaris. Si a ustedes no les gusta la cebolla, no se preocupen, este ingrediente es un ingrediente extra que ustedes, si quieren, lo pueden hacer y si no, lo pueden descartar, ¿ok? Una vez que ya estén listas las cebollitas, culinaris, lo que vamos a hacer es que vamos a pelar una zanahoria. Vamos a pelarla muy bien y lo demás lo vamos a rallar con el mismo pelapapas, culinaris. Una vez que ya tengamos lista la cebollita y bien rallada la zanahoria, lo que vamos a hacer es que los vamos a sazonar, ¿ok? Vamos a agregarle una pizca de pimienta, agregaremos un poco de sal y después le vamos a exprimir 3 piezas de limón, ¿ok, culinaris? Una vez que ya tengamos listos todos estos ingredientes, los vamos a mezclar muy bien y vamos a dejar a que se curtan un poco, ¿ok? En lo que preparamos lo demás que vamos a necesitar. Aquí tenemos las 3 piezas de aguacate, culinaris. Le agregamos un poco de sal, le vamos a agregar un poco de agua y listo. Nada más mezclamos todo muy bien, culinaris, y con eso ya queda listo. Por último, lo que vamos a hacer, culinaris, es que rallaremos todo este quesito que tenemos aquí. Como les había comentado, es queso cotija. Y una vez que está listo, ahora sí preparemos los taquitos de papa. Bueno, culinaris, como ya tenemos todos los ingredientes listos, lo que vamos a hacer es que vamos a preparar los taquitos de papa. Vean, es muy fácil de hacerlo. Simplemente vamos a tomar una tortilla, le ponemos en la parte del centro un poco de puré de papa y listo. No hay nada más que hacer, culinaris. Les recomiendo muchísimo que se lo pongan muy en el centro para que no se les vaya a tirar toda la papa al momento de que la vayan a poner a freír, ¿ok? Vean, ya terminé de hacer todos los taquitos que voy a necesitar el día de hoy, culinaris. Me sobró un poco de puré de papa. En esta ocasión yo solamente estoy haciendo 10 piezas. Si ustedes quieren pueden hacer más, pero esto es lo que nos sale con 4 papitas que pusimos a cocer. Si yo hice 10 piezas nos van a salir aproximadamente como unos 15 taquitos o 14 tacos más o menos, ¿ok? Pero bueno, vean, lo que vamos a hacer es que vamos a ponerlos a freír en aceite bien caliente. El aceite debe de estar súper caliente, culinaris, para que se puedan freír rápido y la papa no se les vaya a caer, ya que como les había comentado que esto tiende a soltar la papita por los lados. Pero bueno, entre más caliente esté el aceite para que se frían más rápido, mucho mejor. Vamos a terminar de preparar todos estos taquitos y ahorita les enseño cómo los voy a preparar. Pues aquí ya tengo los taquitos dorados, culinaris. Vean, así es como me quedan a mí. Ya tenemos todos los ingredientes que vamos a necesitar. Tenemos por este lado guacamole, las cebollitas curtidas, tenemos la salsita de tomate, el queso, la lechuga y lo demás. Entonces lo que voy a hacer, culinaris, es que le vamos a abrir el taquito, le vamos a agregar en la parte del centro un poco de lechuga, culinaris, y una vez que ya los tengamos listos, les vamos a agregar la salsita de tomate. Vamos a bañarlos con un poquito de salsa de tomate. Bueno, en mi caso a nosotros nos gusta con bastante salsita de tomate, nos gustan bien remojaditos. Esto ya ustedes es dependiendo su gusto, ¿ok, culinaris? Una vez que ya los tengamos bien bañaditos con la salsita de tomate, entonces lo que vamos a hacer es que les vamos a agregar crema. Vamos a agregarles bastante crema, culinaris, y ya que estén listos con cremita y todo, vamos a agregarle el guacamole que hicimos. Vean, vamos a ponerle en la parte de arriba un poco de guacamole.
Y ya que tengamos el guacamole, la cremita y todos estos ingredientes, les vamos a agregar muchísimo queso. A mí me gustan con mucho queso, culinaris. Ya que tengo quesito en todos mis taquitos, le vuelvo a agregar un poco de crema y al final le agrego las cebollitas curtidas con zanahoria. Y así es como nos quedan los taquitos que nosotros preparamos aquí en Tijuana, culinaris. Así es, estamos en Tijuana, Baja California, y así es como los preparamos aquí. Esta otra manera de prepararlos es súper sencilla, culinaris. Vean, simplemente acostamos los taquitos y le ponemos todos los ingredientes en las partes de arriba y facilito. Y así es como preparamos estos deliciosos taquitos dorados para nuestro hogar, culinaris. Esperemos les guste mucho nuestra receta para que nos ayuden a compartirla con toda su familia y amigos y ellos también puedan disfrutar de estas deliciosas recetas que estamos compartiendo para ustedes con muchísimo cariño. Pero bueno, culinaris, nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No olviden suscribirse. Nos vemos hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. Bye bye.